Esto es Relatos de Miedo y Terror. Hola y bienvenidos a una historia más de Relatos de Miedo y Terror. Este es el episodio 17 y claro, yo soy Moisés. ¿Alguna vez el silencio de un convento abandonado es de una cualidad particular? No es una ausencia de sonido, es el eco de miles de silencios voluntarios, apilados uno sobre otro. Durante siglos ha sido un silencio hecho de susurros de oración, de suspiros de penitencia, de pasos amortiguados por largos hábitos sobre la piedra fría. Y si escucha con suficiente atención, es un silencio que puede llegar hasta el grito. Hoy no cruzaremos el umbral de una casa embrujada cualquiera. Hoy solicitamos la entrada a un recinto diseñado precisamente para ser un umbral en sí mismo, un lugar entre el cielo y la tierra, los conventos y monasterios. Pero, ¿qué ocurre cuando ese puente hacia lo divino se tuerce? O cuando descubre que sus cimientos no se hunden en tierra sagrada, sino en algo mucho más antiguo y hambriento. Este no será un reencuentro de fantasmas genéricos. Este es un estudio sobre la arquitectura, del horror espiritual, un análisis de por qué estos lugares de paz pueden convertirse en trampas psíquicas más perfectas. Acompáñenme mientras intentamos escuchar lo que las piedras recuerdan. Se dice que entre los muros silenciosos de los conventos abandonados, los ecos del pasado nunca mueren. Hoy no vamos a hablar de las historias que ya todos conocen. Vamos a adentrarnos en los susurros olvidados, en los sucesos que la historia intentó borrar, pero que las sombras se niegan a soltar. Imagina un convento en la cima de una colina, olvidado por el tiempo. Los lugareños hablan de la hermana Inés, una novicia que desapareció sin dejar rastro en el siglo XIX. La versión oficial dice que huyó, pero las crónicas secretas del convento, encontradas décadas después, cuentan otra historia. Describen cómo Inés afirmaba escuchar una melodía celestial que nadie más percibía, una música que la llamaba desde detrás de las paredes de su celda. Una noche, sus hermanas la encontraron de pie, con los ojos en blanco, tarareando esa melodía imposible mientras golpeaba rítmicamente la pared. A la mañana siguiente, la pared estaba intacta, pero Inés se había desvanecido para siempre. Quienes se han atrevido a explorar sus ruinas aseguran que, al caer la noche, una melodía dulce y escalofriante resuena desde el interior de esos muros. Ahora viajemos a otro lugar, un convento que sirvió de hospital improvisado durante una epidemia devastadora. Aquí no se habla de fantasmas, sino de algo mucho más extraño: el fenómeno del reflejo doliente. Varios exploradores urbanos han documentado lo mismo. Al tomar fotografías con flash dentro de la antigua enfermería, en los espejos y cristales rotos, no aparece su reflejo, sino el rostro fugaz de una persona enferma, con los ojos llenos de súplica. Los análisis de las imágenes no muestran manipulación. Es como si el sufrimiento de cientos de almas hubiera quedado impregnado en el propio vidrio, esperando un destello de luz para manifestarse por un instante. Pero la historia más perturbadora es la del convento del lamento silencioso. Se cuenta que las monjas practicaban un voto de silencio tan estricto
que incluso en sus momentos de mayor dolor no podían emitir sonido alguno. La leyenda dice que una de ellas, al morir en una agonía terrible y silenciosa, maldijo el lugar. Ahora el convento está lleno de ruidos, pero no los que esperas. Se oyen portazos, pasos arrastrándose, objetos cayendo, pero nunca una voz. Es como si el edificio entero gritara por aquellos que no pudieron hacerlo. Los investigadores de lo paranormal que han pasado la noche allí salen pálidos, no por lo que vieron, sino por la abrumadora sensación de angustia silenciosa que lo impregna todo, un grito ahogado que dura por toda la eternidad. Estos muros no solo guardan oraciones, guardan secretos, dolor y fenómenos que desafían nuestra comprensión. La próxima vez que veas un convento abandonado, recuerda que el silencio puede ser el ruido más aterrador de todos. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te atreves a saber más, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en las sombras. Nuestro primer nivel de horror no requiere entidades externas. Nace del confinamiento externo, de la mente humana con sus propias sombras. La clausura no era solo física, era una clausura de los sentidos, de los deseos del mundo. Y en este vacío forzado, a veces, la psique encontraba otras cosas. Esto es una pequeña historia de la hermana Isabel. Día 170 de la gran sequía. Dios no responde. Solo hay un eco que viene de un pozo tan profundo que no tiene fondo. La abadesa dice que es tentación, pero no es el diablo. El diablo cree en Dios. Esto no cree en nada. Es el vacío. Y me mira desde el rincón de la celda cuando apago la vela. No tiene ojos, pero sé que me mira. Este es el testimonio supuestamente de la hermana Isabel de la Cruz, del convento de Santa Clara en el siglo XVII. Sus diarios, encontrados durante una restauración en 1998. Detallan una crisis de fe que va más allá de la duda. Describe la percepción de una entidad no demoníaca, sino antidivina. Una presencia que es la negación absoluta del consuelo, que se alimenta no del pecado, sino de la ausencia de la fe. Era una psicosis inducida por el aislamiento, o su mente, afinada por la oración y la privación, se volvió receptiva a una realidad espiritual más vasta y terrible. Y luego está el castigo, la prisión dentro de la prisión. Hablamos de la práctica, documentada pero no siempre admitida, del emparedamiento temporal como penitencia máxima. Imaginen una celda dentro de un muro, sin luz, con un solo respiradero para pasar agua y pan. Días, semanas, la mente se deshace, pero la leyenda del convento, de la encarnación en Trinidad y Tobago, dice algo peor. Habla de una hermana, Sor Úrsula, emparedada por un pecado que los registros no especifican, pero que no murió, que su cuerpo, dicen, fue sustentado por la rabia y que su espíritu no reclama venganza.
clama compañía. Perdón. Frío, tan frío. ¿Por qué afuera? Aquí adentro es igual. Ven, siéntate. Comparte el silencio conmigo. Para siempre es más corto de lo que crees. ¿Ustedes creen que pasó? ¿Qué crees que haya sucedido con la hermana? Si nos vamos mucho a las películas, una de las películas más famosas es La Monja, de los Expedientes Warren, en donde nos sacan una historia de un convento en donde fue blasfemado por cierto ente, donde acabó con todas las monjas. ¿El lugar existe? Sí. El lugar es parecido al de la película. Obviamente no es la misma forma ni la misma historia. Si es un convento en donde ha sucedido ciertas cosas, si existe una foto de la monja, pero no de la manera que uno lo ve en la película, con dientes afilados, cara blanca. Es una foto borrosa, una foto que sí, dicen que sí se parece a una monja, pero realmente solamente está viendo y observando, no hace más. Y obvio, todas estas películas de la monja, como lo que está platicando toda esa parte, son autorizadas por el Vaticano. Muchas veces no permiten que se difundan muchas historias. Hay muchas películas detenidas, exorcismos, películas que podrán ser algo más fuerte de lo que quieren decir. Y regresando un poco a lo que es la de la monja, la película La Monja, con esta historia es muy parecida. Muchas veces dicen que los conventos son lugares de Dios, lugares donde todo es paz, pero realmente no sabemos qué hay dentro también. Muchas veces hay conventos abandonados que están corrompidos. Han sacado muchas expediciones paranormales donde salen más bien ciertos sombras, lugares, dicen aquí ya no es lugar santo, aquí ya no es un lugar donde reina la paz. Muchas veces esos monasterios abandonados o incluso iglesias las utilizan para eventos que son para otro fin. Ya se imaginarán cuáles, rituales, principalmente brujerías, incluso exorcismos. Muchas veces el hecho de que los monasterios son lugares muy grandes donde fueron muy habitados cientos de años. Indica también toda la presencia energética que se queda, toda la energía residual dentro del monasterio. ¿Tú qué te imaginas al momento de que tú estés, hay que imaginarlo, de que tú estés dentro de un monasterio, entrando, que veas literal como en la película,
todo abandonado, roto, tirado, y que empieces a acercarte más, empieces a escuchar ruidos, empieces a escuchar sonidos extraños, ruidos, pasos, incluso rezos. ¿Tú qué harías en ese momento? Aparte, ¿qué haces tú si tú fueras una persona que le gusta entrar en sucesos paranormales, en lugares, ir a hospitales, ir a todo ese tipo de lugares, y que entres a un monasterio y que tú entres y digas, ¿qué estoy haciendo aquí? Que muestren todo lo que está pasando en ese momento, lo que hubo en ese momento. Que encuentren rituales o que encuentren lugares donde en la vida se habían imaginado situaciones, a lo mejor encuentran objetos, incluso hasta personales, de las monjas. ¿Tú qué harías en ese momento haciendo esa expedición paranormal? ¿Tú qué mostrarías y cómo te sentirías en ese lapso? Mira, para erradicar una creencia, a menudo la iglesia construyó sobre sus lugares sagrados. Eran una declaración de poder. Tu Dios ha sido vencido, en nuestro reino es aquí ahora. Una ley que cualquier monasterio hacía. Pero, ¿y si algunas creencias son como raíces? Cortas el árbol, pero la raíz permanece, latente bajo el nuevo jardín. Detrás de los muros sagrados de los conventos, donde el silencio y la oración deberían reinar, se esconden historias que desafían toda lógica y fe, historias que no se cuentan en voz alta, secretos enterrados bajo capas de devoción y miedo. Hoy vamos a desenterrar algunos de los horrores espirituales más impactantes que han ocurrido en estos lugares consagrados. Imaginen a Sor Juana, una joven novicia del siglo XVII, en un convento aislado de España. Entregó su vida a Dios, pero pronto descubrió que algo más habitaba entre las frías paredes de piedra. Noche tras noche era despertada no por el llamado a la oración, sino por susurros helados que parecían surgir de la nada, tentándola a cometer actos impensables. Sus hermanas la veían hablar sola, retorcerse en su cama como si luchara contra una fuerza invisible. Los exorcismos comenzaron, pero en lugar de expulsar al demonio, parecían avivar su furia. Sor Juana fue encontrada una mañana en su celda, con los ojos abiertos de par en par por el terror. Su cuerpo sin vida, pero sin una sola marca. El diario que encontraron bajo su colchón detallaba su descenso a la locura, describiendo a una entidad sombría que se alimentaba de su fe. O pensemos en el convento de San Plácido en Madrid, donde en 1628, 25 monjas, incluida la abadesa, afirmaron estar poseídas. Reportaron levitaciones, estigmas que aparecían y desaparecían y un conocimiento sobrenatural de pecados secretos. La Inquisición intervino no para ayudarlas, sino para acusarlas de fraude y herejía. Las monjas fueron sometidas a torturas brutales para que confesaran su pacto con el diablo. ¿Estaban realmente poseídas o fueron víctimas de una histeria colectiva magnificada por el aislamiento y la rígida disciplina? La verdad se perdió entre los gritos de dolor y las actas de la Inquisición, pero el terror que vivieron fue muy real. Estos
no son simples cuentos de fantasmas, son testimonios de una lucha espiritual aterradora, donde la línea entre lo sagrado y lo profano se desdibuja hasta desaparecer. Entidades que no buscan poseer un cuerpo, sino devorar el alma, corromper la fe desde adentro. Son los horrores que acechan en la quietud, los demonios que no gritan, sino que susurran promesas al oído de los devotos. La próxima vez que veas un convento antiguo, recuerda que sus muros no solo guardan oraciones, sino también los ecos de gritos silenciosos y almas perdidas en la oscuridad. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te atreves a saber más, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en las sombras. Este es nuestro segundo nivel de horror, el horror de fusión. Vamos a tomar el caso del monasterio de San Benito del Mayor, en una región montañosa de Europa. Durante décadas, monjes y visitantes reportaron escuchar cantos gregorianos de una belleza desgarradora que emanan del coro vacío a las 3:33 de la mañana, la hora de la agonía de Cristo. Un musicólogo invitado a grabar el fenómeno hizo un descubrimiento aterrador. La melodía, al ser realizada y analizada, no era un canto cristiano, era una endecha funeraria precristiana. Esto es un lamento por un dios del bosque que murió cuando se talaron sus árboles sagrados. Las voces no eran ángeles y demonios, eran el eco de un duelo milenario, atrapado en las piedras y la madera del coro, repitiendo eternamente, disfrazado plegaria. Y luego esta leyenda del jardín de la dulzura perpetua, asociada a un antiguo convento de clausura femenino, hoy en ruinas. Se dice que sus huertas producían frutas de sabor y aroma sobrenatural. Las hermanas más devotas, las que más de esta abundancia consumían, comenzaban a volverse excepcionalmente serenas, pero también inmóviles. Pasaban horas en el jardín, inmóviles. Luego días, sus pieles se tornaban en una textura leñosa. Sus pies parecían fundirse con la tierra. La leyenda dice que el convento fue construido sobre un bosque sagrado, a una entidad catatónica, un espíritu de la tierra. Y ese espíritu no había sido convertido, había sido sobornado. Aceptó la ofrenda de oraciones a cambio de un nuevo tipo de ofrenda. Había sido sobornado. Y había sido una devoción biológica. Aceptó las ofrendas de oraciones a cambio de un nuevo tipo de ofrenda, devoción biológica. Las hermanas más piadosas no alcanzaban la unión con Dios, alcanzaban la unión con la tierra. Se convertían en los nuevos árboles del bosque sagrado, en una función lenta y aterradora. Los monasterios fueron los discos duros de la Edad Media. Custodiaban el conocimiento. Pero, ¿qué ocurre cuando el conocimiento que custodia es peligroso? No herejía política, sino saber que con su propia naturaleza corrompe al que lo comprende. Esto es el horror del conocimiento maligno.
existe en los archivos restringidos de una biblioteca monástica en el centro de Europa, un volumen conocido como el Bestiario de la abadesa Hildegard. No es una santa, es un homónimo del siglo XIV. Este bestiario no contiene animales reales. Describe como un detalle anatomista escalofriante criaturas de planos espirituales coexistentes con el nuestro. La herejía del libro no está en su contenido, sino en su método de ilustración. Se dice que Hildegard no las dibujó de su imaginación, las copió de lo que veía en estados de trance. Y el libro actúa como una llave. Quien lo estudia con intensidad, con la misma devoción que se estudia una sagrada escritura, comienza a ver los reflejos de esas mismas escrituras en los patrones de la madera, en las manchas de humedad, en movimientos caóticos de las llamas. El libro no invoca demonios en el mundo, las invoca en la percepción del lector. Los plantó como una semilla psíquica. Es un virus de la mente, encuadernado en cuero. Y quizás el secreto más aterrador es la del santo secuestrado. En la orden de los penitentes silicientes guarda una reliquia, el cuerpo incorrupto de su fundador, San Amaro, en un altar de cristal. Los peregrinos van a ver el milagro. Lo que no saben es que lo registraron, más antiguo de la orden, en un cifrado que solo el abad conoce. Cuentan una verdad distinta. San Amaro no murió en éxtasis, empezó a transmutar. Su carne no corrompía porque algo lo estaba preservando para poseerlo. Lo encerraron en esa urna no para venerarlo, sino para contenerlo. Las oraciones diarias de las monjes no son plegarias, son un mantra de contención. Una cadena sonora que mantiene dormido lo que hay adentro. El santo no es un canal de Dios, es la prisión de algo que fingió ser un santo para llegar al corazón de la fe y alimentarse de ella. ¿Y qué nos deja todo esto? ¿Son estos lugares inherentes malignos? No, ese es el error. El horror no está en la piedra, ni en la cruz, ni en el hábito. Está en la intersección, en el punto donde la intención humana más elevada, o sea, buscar lo divino, choca con el psique humana frágil. La oscuridad se cierne de nuevo, pero el verdadero terror no reside en las sombras que nos rodean, sino en las que acechan dentro de nosotros. Soy su amigo Moisés y esto ha sido Relatos de Miedo y Terror. Cada historia que compartimos es un eco de los miedos primordiales que nos unen, un recordatorio de que en la noche más profunda nunca estamos verdaderamente solos. Las pesadillas que los atormentarán esta noche son mi regalo de despedida. Nos volveremos a encontrar cuando la luna reclame el cielo y el silencio se rompa con el susurro de lo desconocido. Hasta entonces, que sus sueños sean tan oscuros como sus peores temores anduerman. Sí, pueden.